Buenos días, queridos estudiantes. Permítanme darles la bienvenida a este nuevo semestre. Mi nombre es Carolina Jaramillo y voy a tener la oportunidad de darles la asignatura de contabilidad especializada. En la grabación que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar un poco tanto de la asignatura como de toda la planificación que tenemos de aquí en adelante. Cabe recalcar que, en primer lugar, la materia de contabilidad especializada tiene que ver estrictamente con las actividades que realiza una institución bancaria. Es decir, dimos ese nombre con la finalidad de sumergirnos al ámbito bancario. Dentro de lo que es la planificación de la asignatura, vamos a dividir en capítulos, los cuales ustedes los pueden visualizar de mejor manera en todo lo que tiene que ver con el diseño de la materia que ya está subida a la plataforma. Pero aparte de eso, no está de más recalcar que dentro de la primera parte vamos a tener todo lo que conlleva directamente a la historia de lo que es la banca, la normativa que manejan las instituciones bancarias, el origen de lo que es la banca, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero ecuatoriano, y terminaríamos con la normativa, los reglamentos de lo que es el Basilea. Eso como parte introductoria. Hablaremos un poco de lo que es el periodo bancario, es decir, algunos aspectos que nos ayudarán un poquito más a entrarnos en lo que es el mundo de la banca. Como aspecto 2, o como parte 2, entraremos directamente con lo que es las transacciones bancarias. Es decir, todo lo que es aperturar una cuenta, es más o menos, vamos a enfocarnos, cuentas del activo de una institución bancaria, cuentas del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, de los gastos, deudoras y contingentes. Entonces, aquí se va a dividir un poco más lo que es los grupos de contabilidad. ¿Para qué? Para que luego de ello nosotros veamos lo que es la elaboración de un estado financiero de una institución bancaria. Prácticamente el hablar de la contabilidad de un banco es hablar como cualquier otra contabilidad. La única diferencia es que ahora vamos nosotros a ser el banco. Y ese debería ser toda la planificación del semestre en cuanto a lo que es la asignatura. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la planificación en sí de las actividades, recordemos que con ustedes vamos a tener clases los días jueves de 6 a 8 de la noche. Por lo tanto, se sugiere puntualidad dentro de todo lo que es la asistencia. Luego ya vamos a hablar de aquello. Ahora, en este semestre nos han dado la disposición de que debemos realizar desde la semana 1 hasta la semana 6, vamos a tener las clases normales, y en la semana 7 vamos a realizar un ejercicio que compile todo lo que se ha venido realizando desde la 1 hasta la 6. ¿Con qué finalidad? De realizar un refuerzo de la materia. ¿Por qué? Se ha visto en los semestres anteriores que hay compañeros en los cuales se matriculan posteriormente y por lo tanto ellos van a tener problemas por el hecho mismo de no haber asistido frecuentemente a clase, y por tal motivo va a ser el refuerzo académico para todos los estudiantes. Y en la semana 8 tendremos la primera evaluación. Luego de eso, desde la semana 9 hasta la semana 15, nuevamente clases normales. Y en la semana 16 tendremos de la misma forma un refuerzo académico, con la finalidad, nuevamente, de reforzarnos todos en esa semana. A partir de ello, en la semana 17 tendremos el segundo examen, que sería el segundo parcial. La forma de calificación viene a estar exactamente igual a la que tuvimos anteriormente. Es decir, todo lo que tiene que ver seguimiento de la asignatura, deberes, talleres, trabajos, investigaciones, etcétera, todo eso sobre 60%.
mientras que los exámenes que vemos en forma presencial, esos van a tener una valoración del 40%. Entonces, dicho de esa forma, nosotros automáticamente ya sabemos que debemos cumplir con el 100%, teniendo claro que al final del semestre, para poder pasar el semestre, necesitamos completar lo que son los 7 puntos. Sí, y si por ave circunstancia nos quedamos suspensos, pues debemos sacarnos una calificación de 8 sobre 10, de 8 sobre 10, y para poder llegar al examen complementario debemos tener entre mínimo 5 y 6,99. Recuerden también que para poder pasar el semestre necesitamos un 80% de asistencia. Las asistencias ustedes las tienen que, en este caso, subir la justificación por medio del SIGE, y el SIGE es el que automáticamente les justificará. Nosotros como profesores no tenemos ninguna potestad de justificar, sino simplemente es el sistema. Ahora, con respecto a los deberes, yo creo que con ustedes ya nos hemos venido manejando algún tiempo, pero para los compañeros que por ahí tal vez aparezcan nuevos, no está de más decirles o indicarles que todo lo que tiene que ver con deberes son actividades que ustedes van a realizar en sus casas. Es más, como siempre se ha venido realizando, tal vez un compañero hace y el resto presta, o hacemos en grupo, pero es la nota más sencilla que ustedes pueden ganarse. Pero justamente ahí está el inconveniente, de que como es la nota más sencilla, pues nos subimos las tareas cuando son, nos subimos en toda la fecha establecida, y por lo general siempre el último día es donde que se fue el internet, se fue el sistema, no vale la plataforma y ponemos N cantidad de pretextos. Entonces les sugiero que por favor no esperemos hasta el último día. Como son deberes y actividades que ustedes las pueden realizar perfectamente en toda una semana de trabajo, entonces no va a haber las excusas de que se fue el sistema, en pocas palabras. Y tratemos de cumplir, que esa es la nota más fácil que ustedes pueden ganarse durante el semestre. Luego de eso tendremos talleres. Estos talleres van a estar enfocados en actividades realizadas en clase. Si por haber circunstancia usted faltó ese día, que hubo un taller, porque no va a ser avisado que va a haber un taller. Si usted en este caso faltó, pues se le recomienda que por favor máximo tienen hasta el segundo día para poder enviarme un correo indicando que faltó. Con eso yo le envío el taller, usted lo realiza en el plazo de 1 hora y me lo vuelve a enviar. Y con eso tendrá la calificación. La asistencia en el SIGI y todo lo demás, eso es cuestión suya con el SIGI. Pero con respecto a talleres, o por haber circunstancias, justo una evaluación sorpresa o lo que sea, ustedes tienen máximo hasta el día viernes para poder justificar y solicitar que se le vuelva a tomar. No espere los 8 días. Conmigo es un día que justifique y pare de contar. Entonces, eso que quede claro desde este momento, para que no exista inconvenientes a futuro. Si es que por ahí existiese algún examen o alguna evaluación, o perdón, existiese alguna tarea de investigación, por favor, les solicito que nos ayude, por lo menos poniendo un formato. ¿Qué significa esto del formato? Tener una carátula en todo tipo de trabajo que usted vaya a realizar. Ponemos una carátula, ponemos un objetivo, ponemos una justificación de ser el caso, ponemos el contenido, una conclusión y una recomendación. Entonces, todo eso para por lo menos tener algo diferente con el resto de compañeros, que tal vez podamos sacar lo mismo. Entonces, chicos, por favor, todo lo que sea trabajos de investigación,
Realicémoslos así, ¿ya? Además de ello, los talleres, recuerden que son en grupos que tal vez no seamos tan afines, pero eso tiene la finalidad de que por lo menos conozcamos a otras personas. Eh, Conozcamos a otros compañeros y no solamente estemos involucrados en lo que es la clase, no solo con los compañeros que habitualmente nos llevamos. Listo, chicos. A ver, algo adicional. Entonces, con los talleres, por favor, tratemos de sí poder estar con todos los compañeros y más no solamente con el grupo que tenemos mayor afinidad. Eso con respecto a todo lo que son las actividades que se van a realizar dentro de la clase. Ahora, denme un segundo, chicos, ¿eh? Chicos, como este rato estamos trabajando con este famoso teletrabajo, entonces estamos también contactándonos con todos los compañeros. No pensé que iban a estar escribiendo tan temprano. Entonces, chicos, considerando todos estos aspectos y las evaluaciones, seamos un poquito conscientes en, por favor, no faltar en los días que justo nos tocan las evaluaciones, que sería la semana 8 y la semana 17, ya que al momento que nosotros faltemos, nos toca pagar el derecho de examen atrasado. Además de ello, si por ejemplo ustedes por otras circunstancias no logramos alcanzar todo lo que se necesita en el semestre para poder pasarlo, nos toca quedarnos de examen complementario. Y si no tenemos cancelado todos las cuotas, en este caso, de la misma forma no podrían dar ese examen, ya que les tocaría comprar el derecho de examen complementario de $20 y prácticamente perderíamos el semestre. Entonces es preferible que por favor tratemos de cumplir con todas las actividades, realizar todo lo que nos solicitan durante el semestre y sobre todo tratar de ser cumplidos en todos los aspectos. Otro aspecto importante que casi me estoy olvidando, chicos, es que por favor, en el transcurso del semestre de la misma forma, todos los archivos que ustedes envíen como tareas, sea con su apellido, guión, nombre. Todos los que sean deberes. No necesitamos que por favor le pongan Pepito, guión Pérez, guión tarea número 1. Por lo que al final las tareas se las descargan por semana y por lo tanto no necesitamos en este caso saber qué tarea es, sino más bien que por favor todo lo envíen con sus apellidos para que sea más fácil la calificación dentro de la plataforma. Otra cosa importante es que de la misma forma tenemos que armar el portafolio estudiantil. Eso ya lo veremos más adelante, pero les dejo anticipando de que por favor guarden todo lo que son sus archivos, sus deberes, sus talleres, para poderlas tener como constancia de lo que se ha venido realizando en la clase. Eso como primera parte. Ahora nos vamos
todo lo que tiene que ver ya estrictamente con lo que es la asignatura, podríamos decir que cuando hablamos de la contabilidad especializada, como primera parte, el objetivo del que tiene esta asignatura es simplemente determinar cómo es el manejo de las instituciones bancarias con respecto a la contabilidad. Dentro de la primera clase veremos lo que es la historia, de una pequeña introducción, importancias, conceptos, características, es decir, todo lo que involucra. Y si nos manejamos en este caso con este aspecto, sí podría decir que cuando hablamos de la banca, esta actividad, podría mencionar, viene a formarse desde hace N cantidad de años atrás, es decir, más o menos apareció en la Edad Media, en donde los grandes comerciantes, sobre todo que tenían más disponibilidad de dinero, ellos utilizaban lo que es todos sus productos y los prestaban. Pero al momento de que se devuelvan, ellos pedían con una mayor cantidad de los mismos productos, es decir, había como un trueque. Pero, ¿qué sucedía? Porque ya se lo empezó a denominar banca, por lo que al momento de que este comerciante grande no cancelaban los comerciantes pequeños, ellos iban y le rompían el mueble donde que ellos trabajaban, es decir, le rompían el banco. Y por ende viene a asomar o aparecer en la era moderna la palabrita la bancarrota. ¿Por qué? Por lo que como no tenían la cantidad suficiente de granos o de bienes para poder devolver, simplemente el comerciante mayoritario le destruía el lugar donde se encontraba sentado. Y por eso proviene el término de la bancarrota. Eso hablando en la Edad Media. Y de ahí si hablamos en edades más antiguas o más modernas, o en este caso todo lo que tiene que ver con historia, más o menos 3000 años antes de Cristo, habían los templos en donde que los grandes reyes, todas las personas de la parte o de una sociedad alta, por lo general daban todo lo que son sus productos con los cuales ellos se mantenían a los pequeños comerciantes, como mencionaba hace un momento. Eran granos, semillas, les daban un préstamo, joyas, mercaderías, es decir, entregaban muchas cosas, pero con la finalidad de que éstas sean devueltas. Y es ahí que al momento que cuando prestaban todos estos bienes, los pequeños comerciantes o los que tenían esos préstamos, por lo general, ellos lo utilizaban era para poder producir más. Tenían terrenos en los cuales producían y si les iba de súper bien, ellos les devolvían a los reyes o a los templos todo lo que son los granos que les prestaron, pero con granos adicionales. Esos fueron los famosos llamados intereses en esas épocas. Como no teníamos dinero, pues eran las semillas o los granos la forma de cancelación de dichos préstamos. Luego de eso, más o menos en el siglo VI, el emperador Justino, él en cambio empezó a ver que estas actividades eran lucrativas para el reino. Por lo tanto, ya empezó a fijar intereses. ¿Por qué? Porque ya no solamente eran semillas las que les prestaba, sino que básicamente empezaron a prestarse ya monedas de las cuales circulaban en esas épocas y se fijaban los intereses. El interés que se podría decir que era el más bajo era más o menos de un 6%, mientras que dependiendo de la actividad que se manejaba dentro de estos empresarios,
había estos intereses en los cuales se tenía un poco más de riesgo, que eran los préstamos al sector marítimo. ¿Por qué? Porque asimismo como se iban dentro de lo que son hacer la pesca y todas esas actividades, de la misma forma se corría el riesgo de que no regrese. Y por lo tanto era una de las actividades más riesgosas que tenían las empresas para poder realizar sus actividades. Y es ahí donde que los intereses vienen a ser los más altos dentro del mercado, que serían los del 12%. Están aquí molestando. ¿Ya? Entonces, más o menos en ese sentido se formulaban los intereses, pero asimismo había sectores en los cuales, como en todas las épocas antiguas, tenían más temor todas las personas, que era sobre todo a la iglesia. Estos emperadores prestaban valores a lo que es todo los tipos de iglesias, pero les cobraban mínimos intereses, y en este caso era hasta del 3%. Y prácticamente no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, siempre ha sido la religión una de las fuentes o una de las, ¿cómo se diría? Uno de los sectores en donde muchas personas siempre le han tenido recelo a lo largo de los años. A partir de ello, ya más o menos en el año de 1700, en Europa empezó a tener el origen de los primeros bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empezaron a tener una constitución o una representación de entes financieros. Y en este caso, los primeros bancos fueron aquellos bancos privados en los que ya trabajaron con documentos, entre los cuales no solamente se aceptaba moneda nacional, sino moneda extranjera y documentos que avalicen esas transacciones. Y por lo general, estos bancos fueron apareciendo en lo que son la ciudad de Aquitania, y en este caso es la famosa Suiza. Y es por eso que ustedes, si han escuchado más o menos, Suiza es uno de los países donde que más financieramente tiene un movimiento financiero súper alto, ya que es uno de los países donde que incluso se podría decir que tiene, ¿cómo se llama? Espérenme un segundito, se me fue la palabra. En este caso, Suiza es uno de los países que se considera como un paraíso fiscal. Y también es importante saber que tiene que ver por sus orígenes dentro de la banca del mundo. Luego de ello, si estamos hablando de todo lo que tiene que ser estos préstamos o esta forma de manejo, el Estado a nivel mundial siempre ha necesitado de la banca privada para poder seguir manejándose y tener fluctuación de dinero y poder tener un control, sobre todo económicamente, dentro de sus países. Eso hablando en aspectos generales. Ahora, si nosotros vamos a mencionar, si hablamos de estos aspectos ya de lo que es el sistema financiero dentro de nuestro país, podríamos decir que a partir del siglo XVIII, es decir, 1800, 1900, nosotros empezamos a tener ya bancos dentro de nuestro país. Y no sé si, y eso les voy a mandar de tarea cuando pase todos estos problemas,
para que por favor visiten lo que es el Museo de la Moneda. Ahí se encuentra detallado todas las monedas que se han venido utilizando a lo largo del país, cómo fue su origen, de dónde provienen, incluso los primeros bancos. Y es ahí donde que aparece el Banco Comercial Agrícola, que fue el primer banco que en este caso fue de la ciudad de Guayaquil. Este se dedicaba exclusivamente para brindar préstamos a los sectores agrícolas y ganaderos. Luego en la ciudad de Quito apareció el Banco Quito. En este banco, de la misma forma, tenía la característica de que se brinde ayuda a todos estos sectores agrícolas y ganaderos. En estas épocas, estas instituciones bancarias emitían billetes sin el respaldo en este caso. Es decir, ellos tenían la potestad de poder realizar la elaboración y circulación de moneda. Pero, ¿qué significa esto de no tener respaldo? El respaldo viene a estar directamente ligado con todo aquello que tiene que ver con el oro. Un país para poder emitir moneda necesita tener el respaldo del oro, pero ¿qué sucedía en esas épocas? Estos bancos como no lo tenían, pero igual emitían. Y es ahí que en 1925 el Ecuador como Estado empezó a tener obligaciones con el Banco Comercial y empezó a ver una deuda de unos 21 millones de sucres, que en esa época eran valores extraordinarios y los cuales generaban intereses de más de 11 millones, es decir, el doble. La mitad de la deuda era solo de intereses. Y por lo tanto el circulante empezó a hacerse ilegal dentro de lo que es nuestro país. Y ahí es donde que apareció la deuda del sector público. Los mandatarios, las personas en este caso que estaban involucradas dentro de lo que es el manejo de estas monedas, no tenían control sobre los mismos y por eso es que se hacía y se deshacía de acuerdo a lo que decía la banca. Luego, con la revolución de esta deuda pública que hubo, vino la Revolución Juliana y es ahí donde que algunos, en este caso justo fue en la presidencia de Isidro Ayora, que este señor, el cual lleva el nombre del colegio Luis Napoleón Dilo, ellos empezaron a realizar actividades en las cuales empezaron a dictaminar algunas reglas y a crear algunos entes de control. Y entre ellos se creó la fiscalización, se hizo pues la fiscalización de los bancos, se creó el Banco Central para que este sea el único ente o la única entidad que pueda emitir y circular billetes de nuestro país. A partir también de esa época se creó la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado. Estos tres últimos tenían que ver directamente con el manejo, circulación, emisión de todo lo que tiene que ver el dinero en el país. A partir de aquello, ya en 1970 empezó a fortalecerse lo que es la banca, ya que no solamente nos manejábamos con lo que decía nuestro país, sino que ya nos íbamos a nivel internacional, utilizando o empleando las normativas de otros países. Y aparecieron nuevos productos financieros, como son los préstamos no solo para el sector agrícola, sino también para el sector comercial, para el sector de la vivienda, para lo que es el consumo. Es decir, se aperturó lo que es el abanico de productos financieros dentro de los bancos. Luego en el siglo XXI, ya vinieron Luego en el siglo XXI existieron nuevas regulaciones para las instituciones financieras. Y a pesar de existir esas nuevas regulaciones, ¿qué es lo que sucedió? Apareció el famoso, hubo cierto grado ya de desconfianza. ¿Por qué? Por lo que en estas épocas empezó el manejo desorbitado, el abuso de poder
de la banca sobre el país. Y es ahí donde que vino lo que es el famoso feriado bancario, que ese tema lo veremos ya más adelante y en profundidad. Eso como un antecedente de todo lo que tiene que ver el sistema bancario, tanto, mejor dicho, el manejo de los bancos a nivel de la historia. Pero si hablamos ya como un concepto, una definición de lo que es la banca, por lo general nos dice que hace referencia al conjunto de normas y criterios que sirven para elaborar el balance de la cuenta de resultados, las entidades de crédito y de sus grupos consolidables. Esto viene a estar enmarcado directamente según el autor Jorge Pérez Ramírez, que cuando nosotros hablamos del manejo del dinero, una institución bancaria al momento de realizar sus actividades o de tener su contabilidad dentro de su empresa, el aspecto diferente o la diferenciación que hace con otra contabilidad son las actividades. ¿Por qué? Si nosotros hablamos de una empresa comercial, se dedica a la compra-venta de bienes y tendrá un inventario en el cual será el manejo del mismo. Si hablamos de una empresa industrial, de la misma forma manejará lo que son sus inventarios como parte primordial de su manejo. Si hablamos de una institución bancaria, el banco en sí lo que presta son servicios, pero estos servicios vienen a estar estrictamente ligados a todo lo que tiene que ver el manejo del dinero. Y es ahí donde que nosotros vamos a actuar como entes de recepción del dinero. Y por lo tanto, las cuentas que nosotros más debemos de manejar van a ser cuentas de pasivo, que ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la importancia de esta famosa contabilidad de instituciones bancarias? Por lo general, siempre es establecer un proceso para la elaboración de los estados financieros. Esto tiene que ver directamente con qué? La forma de presentación, la interpretación de los datos, que toda esa información sea clara, precisa y en el momento que se lo requiere, ya que la toma de decisiones de una institución bancaria no va solamente para una persona, sino va para un grupo de personas, porque estamos hablando de cantidades de dinero extraordinarias con las cuales debemos hacer un buen uso de esa información. Al momento de nosotros seguir hablando de esta contabilidad de costos, ¿para qué nosotros realizamos esta contabilidad o qué es lo que nosotros queremos saber? Por ejemplo, al momento que tenemos un dato exacto sobre el costo con el cual nosotros nos estamos manejando, nosotros reducimos todo lo que son esos costos para mejora de los productos. Por ejemplo, si en este caso nosotros estamos entonces, si hablamos de esta reducción de por racionalización, es por el conocimiento que nosotros vamos a tener de la información que nos brinda la contabilidad del banco. En el conocer la rentabilidad, habrán muchos productos o servicios que se desarrollan dentro de la institución bancaria, en los cuales tal vez tengamos algunos o la mayoría, los cuales nos van a dar más rendimiento que otros productos. Ojo, recordemos que todas las instituciones bancarias no utilizan o no dan los mismos servicios. Por ejemplo, vamos a poner nombres. El Banco del Pichincha. El Banco del Pichincha da créditos de acuerdo a las características que ellos realizan. Pero decir hoy en la actualidad, el único banco que da préstamos para lo que son estudios y que tienen el aval del Estado viene a ser el Banco del Pacífico, ya que fue absorbido el IES por parte del banco. Entonces,
Ellos son los que brindan préstamos para estudios de acuerdo a las características que nos brinda el Estado. Mientras que tal vez Banco del Pichincha, si es que desea ofertar esos créditos, los intereses tal vez no sean los mismos o no sean los más adecuados. Entonces, cada uno de sus productos que brindan las instituciones bancarias van de acuerdo a cada actividad que se creó para empezar a desarrollarlos. Y al momento que nosotros sabemos qué producto damos y cuál es el mejor producto que nosotros brindamos, y sabemos que nos va a dar una mejor rentabilidad, entonces sabemos que a ese le vamos a mejorar, le vamos a poner el valor agregado para que siga saliendo con mayor frecuencia. Y por lo general, ¿para qué también necesitamos lo que es la contabilidad bancaria? Para saber el riesgo en el que tal vez nosotros en algún momento podamos entrar. Estos por lo general siempre van a estar de acuerdo a qué sector brinda, los montos que brinda, y las instituciones bancarias siempre van a tener un riesgo, pero para ello existen otras normativas que le hacen garantizar a la institución bancaria que nunca va a quedar mal con sus clientes. Todo lo que tiene que ver con el marco legal, esto lo dictamina la Constitución de la República. Ya son mandatos que el Estado pone para las instituciones del sistema financiero. Y en este caso, en su artículo 308, como ley, establece que es un servicio de orden público, cuya finalidad es atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Asimismo, determina que el Estado fomentará el acceso a los servicios financieros. Eso en cuanto a lo que el Estado indica que son las instituciones bancarias, mientras que en su artículo 309 determina que está compuesto por los sectores tanto público, popular, privado, popular y solidario. Cada uno de estos sectores van de acuerdo a las necesidades de lo que tiene el Estado. Y por último, su artículo 310 precisa que la prestación sustentable, eficiente, accesible y equitativa del servicio financiero, por lo general viene a ser el crédito que otorgue, se oriente de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos, que permitan alcanzar los objetivos del plan de desarrollo que tiene manifestado el país de los grupos menos favorecidos a fin de impulsar su inclusión activa en la economía. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar la primera clase. Es una pequeña introducción. Tal vez ya cuando estemos en clases normales o ya tengamos la asistencia regular, hablaremos un poco más sobre lo que hemos mencionado y terminaremos de ver las presentaciones que tenemos en la plataforma virtual. En tal caso, chicos, un gusto. Por favor, cuídense mucho para que todo lo que estamos pasando con esta emergencia sanitaria se supere y que podamos trabajar de mejor manera. Un gusto y nuevamente bienvenidos a este nuevo semestre. Gracias, hasta luego. Pasen muy bien.